clave genética 36. Sí, la compasión. Su don, la humanidad. Su sombra, la turbulencia. Convertirse en humano. Su par programado es la clave genética 6. Pertenece al anillo codónico de la divinidad, junto con la clave 22, la 37 y la 63. Su fisiología es el plexo solar y su aminoácido, la prolina. La sombra de la clave genética 36, la turbulencia, la noche oscura del alma. Las 64 sombras de las claves genéticas echan leña al fuego del sufrimiento humano. Cada sombra proporciona un desafío mítico que la humanidad pueda superar, y esa superación a nivel individual se juega en el campo de batalla del cuerpo físico. La sombra 36 es una batalla emocional que ha de ser librada por cada individuo en algún momento de su vida. Al tratarse de una vibración que se siente a lo largo y ancho de nuestro planeta, la sombra se manifiesta como una suerte de turbulencia emocional. Esta turbulencia existe porque existe la incertidumbre, y cada ser humano sabe que el desastre podría sobrevenir en cualquier momento. Hay mucha propaganda pesada relativa a esta sombra 36, especialmente en los medios de comunicación. Un continuo flujo de noticias negativas distribuidas a través de la televisión y otros medios se asegura que la mayoría de los seres humanos estén inconscientemente programados por un trasfondo de nerviosismo y turbulencia, del que son completamente inconscientes de lo tan común que es. En un determinado momento de la historia, los 64 hexagramas o patrones del I Ching chino se adaptaron a los propósitos adivinatorios y a la predicción de los ciclos temporales. Se trata del uso más moderno del I Ching como un oráculo que está bien extendido en nuestros días. Los antiguos sabios se dieron cuenta de que cuando se perfilaban ciertos hexagramas, estos indicaban intensos periodos de crisis o peligro. El hexagrama 36 es uno de ellos, y se le ha dado el ominoso nombre de el oscurecimiento de la luz. Hay una gran verdad contenida en este nombre, aunque la sombra 36 contiene una enorme riqueza de conciencia cuando se comprende a un nivel más elevado. Extrapolando esta reflexión a nuestra genética, la clave genética 36 representa una parte de nuestra química que incita a los seres humanos a romper los límites de la experiencia. A nivel colectivo, es un aspecto vital de la supervivencia humana. Aprender qué es y qué no es peligroso. La evolución, en este sentido, puede verse en un contexto mucho más amplio. Usa a los humanos como si de ojos experimentales se tratara, para probar los límites externos de la mismísima conciencia, y demanda de nosotros que miremos en la oscuridad, dejando de lado nuestros miedos, sumergiéndonos en ellos
sin darles importancia. Debido a esta sombra, no existe vida humana libre de turbulencias emocionales. Nuestros mitos están bien empapados de ella. Un fenómeno moderno de los culebrones televisivos es un claro ejemplo del reconocimiento colectivo del remolino de turbulencias emocionales que todos hemos de pasar a lo largo de nuestras vidas. Uno de los mayores determinantes de nuestra frecuencia es cómo nos manejamos con las situaciones emocionales desafiantes. En el campo de las relaciones humanas, la sombra 36 trae consigo más destrucción que ninguna otra. No hay que olvidar que el par programado para esta sombra es el conflicto de la clave genética 6, que representa la brecha de comunicación entre individuos o grupos. Uno de los más profundos anhelos humanos se basa en la búsqueda de la relación de amor perfecta. Este anhelo nos acompaña desde el principio de los tiempos y el trayecto hasta ese sueño último comienza justo aquí, en la sombra 36. El trayecto comienza, como lo hacen la mayoría de nuestros mitos, con los desafíos de nuestra sexualidad y con la culpa que ella acarrea. En un nivel de frecuencia bajo, la sombra 36 se manifiesta con mucha fuerza a través de nuestra sexualidad en forma de lujuria. La lujuria simplemente es una baja frecuencia que expresa la urgencia de la evolución por franquear otra experiencia limitante. La lujuria en sí misma es una increíble turbulencia química sentida en el cuerpo. Cuando se presenta, puede crear todo tipo de distorsión emocional en tu vida. Más allá de las connotaciones morales, la lujuria no es más que pura energía. Tanto si tratas de resistirte a ella, como de rendirte a sus pies, lo que sin ninguna duda sucederá es que va a enriquecerte en el campo de la experiencia. Justamente, este es el propósito de la sombra 36, crear un guión interesante en tu vida que te empuje a ir más allá. Sin embargo, en los niveles más bajos de esta sombra, los humanos pueden atravesar un sufrimiento detrás de otro hasta que finalmente evolucionen. El problema en los niveles inferiores de frecuencia consiste en que los patrones se perpetúan. Con la sombra 36, la lujuria se puede reprimir, causando enfermedad, o se puede expresar, trayendo como consecuencia la culpa o la decepción. La lujuria per se no es una energía negativa, pero se ensucia a causa del enredo que supone la moralidad humana. Tarde o temprano, todos los seres humanos tienen que elevar sus frecuencias y dejar de ser víctimas de estas sombras. Cuando eso sucede, problemas como la lujuria dejan de ser problemas y se tratan con claridad y honestidad, con comunicación, a corazón abierto, libres de culpa. Ya no existe la sensación de que algo sea equivocado o malo. Cada ser humano es inocente de su propia química y del camino por el que ésta le lleva. Las dificultades emergen cuando reaccionamos o reprimimos sentimientos como el miedo o la ira,
creando una gran convulsión en nosotros mismos y en aquellos que nos rodean. Entre los místicos, la sombra 36 se conoce como la noche oscura del alma. Es un arquetipo humano que nos impulsa hacia lo desconocido y que atrae lo ignoto hacia nosotros. Al hacerlo, esta sombra prueba tus niveles de frecuencia y te ofrece la oportunidad de trascender tu propio sufrimiento. Suele atraer las crisis hacia sí como si de un imán se tratara. Si no salís de tus patrones de víctima, sino que continúas resistiéndote a aceptar tu verdadera naturaleza, permanecerán mostrándote las mismas lecciones una y otra vez, hasta que por fin aprendas de ellas. El sufrimiento potencial que trae a cuenta esta clave genética es parte de una familia genética conocida como el anillo de la divinidad, que es una revelación muy hermosa. Cada una de las 4 claves genéticas de este grupo codónico tiene la capacidad de despertar los niveles de conciencia más elevados en vos. Estos 4 arquetipos, al estar aliados con la gracia de la clave genética 22, te van a traer experiencias emocionales y retos que van a cambiar el curso de tu vida. También van a tender a hundirte en una noche oscura en la que te las tendrás que ver con la propia duda, la sombra de la clave 63. Sin embargo, el tema final de este grupo codónico es la redención. Si permitís que el poder de tu propio sufrimiento te purgue, te vas a dar cuenta de las bendiciones integrales que te van a llegar desde los más altos niveles de frecuencia y vas a reconocer así tu enorme fortuna. Como veremos más adelante, este grupo codónico está conectado a muchos niveles con el verdadero significado de la conciencia crística. Si sentís una fuerte conexión con ella o tenés esta clave como parte de tu perfil hologenético, podés considerarte un humano afortunado y tu propio camino te va a conducir inevitablemente a comprenderlo. Naturaleza represiva, nerviosa. Cuando reprimís la ola emocional, esta se convierte en un nerviosismo que se expande en forma de temblor por toda el aura humana. Se trata de naturalezas a las que les atemoriza el cambio y que tratan de mantener a toda costa una apariencia calmada. El precio que se paga es una interiorización de la turbulencia que queda atrapada en el sistema nervioso. Este tipo de gente es incapaz de relajarse y envía olas de nerviosismo a su entorno y también a otras personas, con lo que consigue desestabilizar las mismas cosas que estaba intentando mantener inalterables. Se trata también de seres que tienden a reprimir su sexualidad debido a un temor permanente y profundo al cambio. Es difícil que puedan acercarse a conocerla, pero la terrible fuerza originaria de nuestra sexualidad no se puede reprimir indefinidamente, por lo que el resultado suele ser una crisis nerviosa o una enfermedad cancerígena de algún tipo. Naturaleza reactiva, tumultuosa. Cuando la turbulencia emocional se expresa sin claridad y honestidad, el resultado es una cadena destructiva de situaciones emocionales repetitivas.
Estamos hablando de personas cuyas vidas se desarrollan como si se tratara de culebrones. La naturaleza reactiva es más propensa a tener aventuras sexuales para disimularlas después con una pátina de culpabilidad. Sin embargo, del mismo modo que sucedía con la naturaleza represiva, el rechazo de tu verdadera naturaleza siempre regresa para atormentarte, por lo que la vida tiende siempre a despertar una crisis emocional en diferentes e inesperadas direcciones en este tipo de seres. Estas personas no se dan cuenta de que la incapacidad de gestionar sus emociones y su sexualidad limpia y claramente crea turbulencias en otras áreas de su vida, aparentemente no conectadas con la sexualidad. El don de la clave genética 36. Humanidad. El descendimiento del espíritu. Cuando terminan tus luchas con la sexualidad y abrazas finalmente las turbulencias emocionales con espíritu abierto y honesto, en su lugar nace un notable don. Finalmente te gradúas como ser humano. El don 36 es el don de la humanidad. Justamente con ello tiene que ver el sufrimiento humano. El sufrimiento es lo que nos conecta a todos. Nos abre los ojos más allá de nuestras propias obsesiones mediocres y nos fuerza a evolucionar, superando el egoísmo. Convertirse en un ser humano completamente integrado significa comenzar a transformar el propio sufrimiento y abrir tu corazón a la vida. Una persona con el don de la humanidad es una persona que comprende realmente las emociones humanas y que, consecuentemente, puede entender a todo el mundo. Podés ver aquí cómo el par programado es el don de la diplomacia de la clave genética 6 que madura simultáneamente. Cuando te permitís abandonar la idea de que sos vos víctima del destino, comenzás por fin a comunicarte limpiamente con los otros. El don de la humanidad es verdaderamente un don que hay que ganarse. Los que lo consiguen son personas que han mirado bien adentro de sus sombras y que han lidiado con los retos de su sexualidad y de sus emociones. Se trata de personas inmersas en el proceso de aceptación del sufrimiento y por lo tanto que se mueven en un nivel de frecuencia diferente. Solo en los más altos niveles el sufrimiento se puede transformar en éxtasis. En el nivel del don, sin embargo, el sufrimiento es aún sufrimiento, pero de un tipo que une a los seres humanos en vez de separarlos. Este don es el de las organizaciones humanitarias y tiene que ver con trabajar desde el corazón. Cuando comenzás a vivir desde tu corazón, de repente te das cuenta de que posees el antídoto del miedo. La presencia del don 36 en un lugar proveniente del perfil hologenético trae consigo el gran tema de la sanación emocional y va a tender a crear experiencias y a llevar a tu vida personas que lo reflejen. Cuanto más seas capaz de elevar su frecuencia, más transparentes y profundas se van a volver tus experiencias emocionales. La urgencia evolutiva que nos lleva a explorar nuevos espacios se asegura de que aquellas personas no lleven jamás vidas grises y a niveles más elevados
podrán experimentar las experiencias de apertura del corazón más intensas. El don 36 es un arquetipo que muestra el verdadero propósito del sufrimiento humano. Estas personas están aquí para enseñarnos que la vida está llena de sabores y que el placer y el dolor vienen en el mismo combo. En su nivel más profundo, este don 36 tiene el papel de ayudar a los humanos a volverse más humanos, respetando a los otros y abrazando el propio sufrimiento, cualquiera que sea, en vez de quedarse atrapados en las profundidades del victimismo. Gracias a este coraje y a la profunda aceptación del proceso de la vida, va a poder brotar la compasión, la más alta de las expresiones humanas. El CD de la clave 36, compasión, las bienaventuranzas. No hay quizás mejor símbolo para expresar el viaje completo desde la sombra al CD de la clave 36 que la propia vida de Cristo. Al examinar los 64 CDs, podemos observar que ciertas claves genéticas parecen tener conexiones más fuertes con algunos linajes o figuras místicas de la historia. El mito de Cristo es uno de los linajes clave que se repiten. Pero el linaje no tiene tanto que ver con el personaje histórico de Jesús como con la frecuencia crística que él representaba. El símbolo de Cristo en la cruz es un fuerte recordatorio de las verdades inherentes a la clave genética 36. Nos recuerda que cada uno de nosotros es mortal y que hay una gran belleza en nuestra humanidad, lo que resuena en la afirmación de Cristo cuando se presentaba como el Hijo del Hombre. La gente que no comprende la verdadera relevancia del símbolo de Cristo en la cruz podría verlo como una representación gloriosa de Dios, pero no lo es. En la mayoría de las religiones, los profetas o los dioses se ven como poderosos, hermosos, increíbles, mientras que la imagen de un hombre muriendo en una cruz, sin ayuda de nadie, parece la clara representación de un estado de conciencia victimista. Sin embargo, es justo este aspecto del Cristo el que lo convierte en una figura amigable para mucha gente. El mismo hecho de que sufra lo hace más humano. Esta simpatía es la que coloca el CD36 a bastante distancia del resto de las manifestaciones del nivel sídico de conciencia. Se trata de un CD que reduce el abismo entre el hombre y Dios, entre el victimismo y la iluminación. Habla a cada ser humano al oído y nos pide a cada uno que nos hagamos una sencilla pregunta. ¿Por qué tengo que sufrir? La respuesta a esta pregunta sobre el sufrimiento descansa en el interior del 36º CD y es la misma respuesta que hemos dado para el CD 25. Todo tiene que ver con el amor. Sin embargo, el amor universal manifestado a través del CD 25 es bien diferente de la compasión expresada mediante el 36º CD. El amor universal tiene una naturaleza casi distante a la hora de mostrarse, y no es extraño que así sea, ya que viene de los dioses.
Por su parte, el CD36 habla un lenguaje totalmente humano, ya que solo puede florecer gracias a un viaje intenso de sufrimiento. Ese es el camino de la clave genética 36. Es el florecimiento del sufrimiento humano en sí mismo, lo que significa que ya no se podrá comprender a través del término sufrimiento. Es como la fragancia a tierra mojada que percibimos después de la tormenta. Y tal como sucedía con el don, la humanidad, este Siddhi debe ser conquistada. Seres como Jesús, que consiguieron la liberación final a través de este Siddhi, son la sal de la tierra. La vida les pone pruebas a estas personas una y otra vez hasta repulirlas, hasta que realizan un salto mágico y dejan de ver el sufrimiento como un hecho negativo. Es entonces cuando el sufrimiento se convierte en inspiración para ellos. A nivel sídico, tu propio sufrimiento se convierte en un hecho tan universalizado que abarca a toda la humanidad. Todos los límites del egoísmo se disuelven. Sufrimiento y compasión emergen como una sola cosa cuando tu corazón estalla de emoción con sentimientos para todos los seres humanos, con sus virtudes y vicios, con sus dolores y deseos, con sus placeres y dolores. A nivel sídico, tal y como testifica su par programado, la clave 6, la paz suprema comienza a reinar. En cada viaje mítico tiene que haber siempre una prueba final, un instante más allá de la desesperanza y del sinsentido. Como cuando Jesús, colgado en la cruz, clamaba a su Dios mientras agonizaba en busca de ayuda y comprensión. Cuando llegan a nuestra vida momentos en que la luz se oscurece, no es tanto para probarnos como para llevarnos tan al fondo de nuestra humanidad que nos demos cuenta del asombroso poder que hay en nuestra propia compasión por todos los seres humanos. Este tipo de pruebas nos ofrecen la oportunidad de dar enormes saltos evolutivos más allá de las frecuencias de la sombra, camino de las altas frecuencias. Hay muchas tradiciones que hablan de este Siddhi en términos de transformaciones milagrosas realizadas por verdaderos seres demoníacos que en un momento de supremo dolor y total rendición realizaron un salto cuántico desde la propia sombra hasta el estado sídico. Esta es una de las pocas claves genéticas que permite un salto de conciencia de tal calibre. Aquellos en los que se ha despertado este Siddhi tienden a moverse en esas áreas de la vida donde la luz se ha oscurecido más. Florecen en periodos de crisis o de guerra, o viven y trabajan entre los pobres y los desheredados de la tierra. El CD36 persigue el anhelo de explorar los límites de la conciencia y de la forma, y después de cierto tiempo deja de ocuparse de su propio cuidado y de su propia seguridad por completo. Cualquiera que manifieste el CD36 ha vivido en algún momento tal situación de oscuridad y desamparo en sí mismo que es imposible que vuelva a vivir algo tan intenso. Este hecho tiene el poder de erradicar de su sistema todos los miedos, de manera que se conviertan en una verdadera emanación de paz. La simple presencia de este tipo de persona, su mirada o la dulzura de su voz pueden desencadenar todo tipo de eso que llamamos
milagros en aquellos con los que se encuentran. Son las personas más capaces del mundo para ablandar corazones. Donde quiera que vayan, la verdadera frecuencia latente en el sufrimiento humano se libera. Y la compasión rasga el pecho de la gente y explota en sus corazones. Hasta la más oscura de las naturalezas puede terminar hecha lágrimas gracias a la presencia de este Sidi 36. Teniendo presente lo dicho más arriba y llevándolo suavemente a tu corazón, quizás puedas acceder a una comprensión más profunda de las bienaventuranzas, aquellas famosas palabras pronunciadas por Jesús en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán confortados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de su integridad, porque su reino es el reino de los cielos.